Bienvenidos y bienvenidas a Libros y Mucho Arte. Nos encontramos en el Real Club Mediterráneo, un lugar que despira historia y cultura. Y este es el primer programa de enero de 2026. Hola, yo soy Librada y estoy encantada de volver a copresentar el programa con Samuel y dar a conocer a los escritores malagueños y a la cultura malagueña en todos sitios. Exacto, y no importa de dónde nos veas, porque gracias a YouTube nos puedes disfrutar en cualquier momento y desde cualquier sitio. Hoy tenemos 3 bloques y empezamos con un escritor del colectivo que es Víctor Frías y vamos a hablar de su libro El instinto y descubrir si nos debemos dejar de llevar por el instinto o por la razón. Después tendremos a nuestra segunda invitada, que es Paz Fallo, también escritora y maestra, que nos invita pues, a mirar atrás sin dejar de pensar en lo que somos hoy y también en lo que fuimos, y que nos presenta los abrazos que no nos dimos. Y después tendremos el bloque de la reseña, donde os daremos a conocer libros interesantes que formen parte de vuestra lectura. Y cerraremos con otra gran entrevista a la periodista y autora Ana Medina, y autora de las obras Vagón Silencio y Pez de Barro. Y queremos que seáis parte de Libros y Mucho Arte y nos dejéis vuestras opiniones, sugerencias y demás para los próximos programas. Y si queréis hacerlo, lo podéis hacer al final del programa. Exactamente, y por supuesto no olvidéis suscribiros, darle a la campanita y compartir este programa para ayudar a que llegue a mucha más gente. Campanita, ¿eh? Pues ahora vamos a presentar a nuestro primer invitado, Víctor Frías, nacido en Málaga en 1975. Es escritor, poeta y guionista. Ha desarrollado su vida y su carrera en su ciudad natal, donde la literatura, la música y el cine se entrelazan en su mirada creativa. Su obra abarca narrativa, poesía y relato, y bueno, se caracteriza por la mezcla de la sensibilidad emocional, el ritmo visual y el lenguaje contenido. Entre sus publicaciones destacan principalmente Entre acantilados, del año 2003, Los versos de la Medusa, 2016, y El instinto. Frías concibe la escritura como un equilibrio entre estructura y emoción, una forma de explorar lo invisible de las relaciones humanas. En El instinto, bueno, pues nos presenta a Elena y Mario, dos personajes que se encuentran movidos por algo que no entienden de todo, ese instinto que nos va a explicar hoy. Así que, Víctor, muchísimas gracias. A vosotros por contar conmigo. Bueno, ¿a qué te refieres con El instinto exactamente? ¿Por qué ese título? Bueno, eso es, como tú bien has dicho, ¿no? Muchas veces hacemos las cosas por intuición, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado a nosotros mismos o incluso a alguien de nuestro alrededor, bueno, ¿esto por qué has hecho esto, ¿no? ¿Por qué has tomado esta decisión, ¿no? Y realmente no tienes una respuesta concreta para saber por qué lo has hecho. Simplemente lo necesitabas y has actuado por impulso y has dado un paso adelante, ¿no? Y eso en la vida nos ocurre muchas veces. Muchas veces más por cuestiones triviales que no tienen a lo mejor importancia y tal. Y en otras, en cosas verdaderamente importantes. A los personajes del instinto les toca tomar esa decisión en momentos en los que están completamente paralizados, bloqueados, aunque ven que bueno, la vida va pasando a su alrededor, ¿no? ¿Sabéis esa frase que dice que la vida es eso que pasa mientras estamos planeando otras cosas, ¿no? Totalmente. Y además que muchas veces se dan situaciones de peligro, ¿no? Situaciones emocionalmente... Bueno, en las de peligro sí que es por instinto total, ahí, Claro. ahí no piensan nada, nada. Y ellos están ahí en ese punto de su vida en el que, bueno, pues necesitan empezar a hacer cosas y saben que lo que tienen no les gusta ni les lleva a ningún sitio y tienen que hacer algo, no saben qué, no saben por dónde empezar, no tienen ni idea. Y bueno, dan unos primeros pasos pues un poco arbitrarios, un poco sin sentido y eso, por instinto, ¿no? Yo, como soy más romántica, Elena y Mario se cruzan en medio de sus propios vacíos. ¿Crees que el amor nace de ese deseo de llenar ese reconocimiento, eso que nos hace falta, o del reconocimiento de lo que ya somos? Bueno, yo creo que muchas veces tiene que ver, aparte del flechazo típico, yo también tengo mi lado romántico, y bueno, los flechazos existen y bueno, el amor, como lo entendemos, ¿no? De esta manera un poco romántica, universal, ¿no? Existe y ocurre. Y otras muchas veces
es para llenar nuestras carencias afectivas que tenemos, ¿no? Y eso está ahí. Realmente Elena y Mario tienen muchas carencias afectivas en muchos de los casos, sobre todo Elena, y el amor las llena, ¿no? Lo que pasa es que para que eso funcione necesitas de esa otra parte que tú acabas de decir, ¿no? Que también pues te llene a ti mismo, ¿no? Como tal, como persona, y sobre todo a la persona con la que compartes pareja, ¿no? Y que ese amor sea mutuo, sea de doble sentido, nos llenemos las carencias mutuamente y nos convertamos en mejores personas mutuamente. Claro, pero ¿cómo logras conjugar esas carencias, esa parte emocional, dramática, con lo inquietante? Bueno, porque eso es una cosa que yo creo que siempre lo digo, que forma parte de mi estilo, ¿no? Y yo soy una persona así muy, como le pasa librada muy romántica, no, muy romántica. ¡Qué mal! Muy Qué bruta mal. totalmente. Yo no sé cómo trabajáis juntos, ¿eh? Bueno, porque hacemos un buen tándem, ¿eh? Sí, ¿no? La bruta y el delicado. ¿Os gusta pinchar mutuamente estas sí, cosas, no? Sí. Pues bueno, yo siempre he tenido ese lado romántico. Al final, con el tiempo, pues parece ser, según me dicen sobre todo, tengo mucha empatía, entonces a la hora de captar emociones y tal, pues sé reflejarlas bien. Y luego, como yo he empezado a leer muchas cosas que no eran así, como leer a Edgar Allan Poe o a Agatha Christie, y obras de teatro como Molière, con el teatro del absurdo y todo tipo de historias así, pues eso al final te deja una pedradita aquí en la cabeza chunga, que hace que tú cojas a los personajes que creas y con esas emociones, con esas necesidades, con esas carencias, y buscando esa forma de llenar esas carencias, le pasen cosas que son un poco raras, ¿no? Un poco sacándolos de su contexto y de su día a día, de lo cotidiano. O sea, en tu obra hay un plano psicológico importante, ¿no? Para perfilar los personajes y... Sí. Porque cuando se habla de instinto y de razón, ahí tienes tú que... Claro, eso realmente lo tenemos entendido en la sociedad como que son dos cosas incompatibles, Sí, dos es cosas verdad. que no se pueden mezclar. Pero yo es que creo que no hay cosas tan puras, ¿no? Se me metió en la cabeza, y yo no soy especialmente espiritual ni nada, pero la imagen del yin y el yang siempre me ha parecido que me describe muy bien a mí, con esa parte de Esa dualidad. racionalidad y esas partes de emoción, ¿no? Y esa gotita en cada una de las dos partes, esa gotita de lo uno y de lo otro, ¿no? Y la vida es un poco así. El yin y el yang es la definición perfecta, de ese dualismo. Mm. Sí es verdad que Málaga aparece una vez más en tus libros, incluso puede parecer como hasta un personaje, ¿no? ¿Qué tiene esta ciudad, tu ciudad, la nuestra, que te impulsa a escribirla desde dentro, a escribirla? Hombre, la verdad es que para mí es un escenario ideal por muchas cosas, ¿no? La primera razón por la que empecé a incluirla, porque Entre acantilados, la primera novela, no lo hice, y era un lugar genérico, un lugar universal que no estaba definido, porque pensé, digo, bueno, ¿qué pasa? Que las grandes historias tienen que ocurrir en grandes ciudades o en sitios que... Nueva York, Londres, Barcelona, Madrid, Roma, ¿no? En Málaga también pasa. También pasan cosas, ¿no? Pasan cosas y pueden pasar cosas muy interesantes y muy chulas, muy divertidas y que queramos saber, ¿no? Y luego el escenario perfecto te da mucho juego en todos los sentidos, para crear escenarios, el mar, la montaña cuando la tiene, los bosques que nos rodean en un momento determinado. También era muy fácil, me ayudaba mucho a la hora de escribir, porque mi forma de escribir es muy visual. Y entonces, pues, yo veo la escena que estoy escribiendo, la veo. Entonces, me ayuda muchísimo que esa escena sea un espacio real, ¿no? Que yo conozca. Y que tú reconozcas bien, Y que ¿no? yo conozca. De hecho, si voy a otro sitio o menciono otros espacios de otros lugares, porque he estado, o procuro que sean porque he estado. Salvo que sea una cosa ya onírica que me haya inventado. Sí, claro. Y entonces ya hay rienda Ya suelta, se te va, ¿no? Ahí ya se te va. Hay rienda suelta. Pero sí, yo creo que es el escenario perfecto para las historias, ¿no? Y bueno, yo siempre soy muy malaguita, me he criado en una familia muy malaguita, y era un poco como inevitable, ¿no? Para que hubiera un poco de verdad en las historias que yo contaba, que los escenarios fueran ahí. Sin embargo, no es como en otros libros que he leído, en el que puede ser personaje, pero tampoco es protagonista, ¿no? Digamos, es el escenario perfecto en el que ocurren las cosas, ¿no?
Claro, quizá la ambientación sea más fácil porque tú has nacido aquí, pero la parte más complicada de la novela, ¿cuál ha sido ya después de haberla escrito, haberla publicado y decir, he escrito este libro y cuál ha sido hacer una valoración, ¿no? De lo más complicado y lo más fácil? Hombre, lo más complicado siempre, lo más fácil sí ha sido la escenificación, ¿no? El espacio, ¿no? Y además en este caso aquí, porque bueno, sí he tocado algunas zonas de Málaga que son emblemáticas. Luego ya en los versos de la Medusa me fui al barrio de Pedregalejo, en La Caricia del Agua me he ido al barrio del Molinillo, entonces me he ido un poco ya a los traslados y a otras zonas, ¿no? Ahora es lo que estoy escribiendo el barrio de Miraflores de los Ángeles, con lo cual pues me he ido un poco a zonas de Málaga menos conocidas, ¿no? Pero bueno, eso era una parte fácil. La parte difícil es que todo tenga, para mí, y en esta, en el instinto y en todas, es que todo tenga lógica. Claro. Que todo lo que hacen los personajes tenga lógica en su mundo y conforme a su personalidad y su forma de ser y lo que le está viniendo encima, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Todas las referencias, los huequitos, las cosas que leen, las películas que ven, ¿no? Todo eso es como muy real, ¿no? Todo eso tiene que aportar, ¿no? Yo tengo puesto ahí en las redes sociales, ¿no? Que soy ese tipo de escritor que escribe una mentira en la que todo es verdad. Entonces, todo lo que ocurre ahí tiene que ser verdad. Y luego, por ejemplo, no me permito que los pequeños detalles. Hay pequeños detalles que escribimos en la novela que a lo mejor resulta que lo leemos cualquiera y no caemos en que hay un error, ¿no? Pero lo lee, por ejemplo, si lo lee de la universidad o con los procedimientos que hay de adopción y tal, pues si lo lee un funcionario de la Junta de Andalucía que trabaja en ese procedimiento y lo lee, pero esto no funciona así. No me permito que eso ocurra. Entonces pues, veo el procedimiento como es completo, bueno, o por lo menos en los aspectos en los que se van a tocar, que sean completamente veraces. Entonces eso es complicado. No me permito esos deslices, por decirlo de alguna manera. De la portada me estoy fijando, yo lo relaciono con el Pompidou directamente, que lo tenemos muy cerca. Sí, está muy cerquita, sí. No sé si tiene algo de relación con... Relación ninguna. Sí tiene relación con la novela, puesto que Elena, en esos tiempos muertos, la vida esa paralizada que decimos que tiene, pues el entretenimiento que ha sacado ha sido hacer lámparas de Tiffany, que ya sabemos con los cristalitos de colores, este tipo de cosas. Entonces eso hace referencia a las lámparas de Tiffany que hace ella. ¿Tú eres un escritor mapa o brújula? Eso es un descubrimiento. Luego también, con el compañero Marco Arroyo también me dijo que había otra que era de jardinero o yo no sé qué. ¿O eres anárquico? No, yo soy de mapas. Sí, ¿no? Yo soy de mapas. Luego, es verdad que una vez que yo tengo el mapa trazado, ya sé por dónde voy, a dónde quiero llegar, los desvíos que voy a tomar y todas las cosas. Es verdad que luego, vosotros lo sabéis también, luego la novela se revela, los personajes se revelan y empiezan a decirte, oye, espérate, que esto va por aquí, que tú me has dicho que vaya por ahí. ¿No? Pues no. Voy por allá. Pero ¿eso qué implica? Que ese desvío lo conoces también y si no lo conoces, pues sabes que lo tienes que construir para que luego eso vaya como debe de ir, ¿no? Y se le da la libertad a la historia para que vaya por los derroteros que van marcando. Tú eres muy disciplinado. Pero además, sí. No me queda más remedio. Además, el nivel de exigencia que te comentaba. Bueno, yo no me puedo permitir, por ejemplo, los versos de la Medusa es una anécdota que ocurrió, que bueno, ocurre digamos, no está establecido los años fijos y eso me da cierto margen. Años 90, hay una parte de la historia, años 90, por ahí. Y entonces hablo de que hay un socorrista en las playas de Pedregalejo. Y entonces una lectora de Pedregalejo me dice, pues yo no sé si en la fecha que tú estás diciendo ya había socorristas en la playa de Pedregalejo. Y tú te habías documentado, por supuesto. Y entonces, claro, eso no me lo puedo permitir. Ya. Entonces, o sea que todos tus libros llevan mucha documentación también, ¿no? Todos los detalles. De todo lo que tú Todos los describes. detalles que aparecen está comprobado previamente para evitar errores. Ya. En La Caricia del Agua ocurrió que había una canción concreta que era la de Soñar contigo de Cenet. Sí, qué bonita canción. Claro, me encanta, es preciosa y tal, me venía súper bien para una cena concreta, pero era una cena de un recuerdo de hace muchos años. Ya. Entonces, y aunque otra vez me curro la espalda sin determinar los años concretos en los que ocurren las cosas, pero si tú hacías cuentas más o menos la cuenta de la vieja, tú decías, Cenet no había escrito esa canción en ese momento. Ya. Y la tuve que cambiar.
Okay. Entonces ese tipo de cosas no me las permito. Eso es la revisión ya del libro una vez que ya lo tienes. Sí, eso ya fue la primera, la prueba de imprenta estaba hecha. Así que imagínate tú cuando yo le dije a mi editor, mira, esto Que tengo hay que cambiarlo. En una novela donde los personajes actúan por instinto, ¿cuál es, diríamos, que el instinto narrativo tuyo como autor a la hora de ir hilando todos los detalles? O sea, ¿cuál ha sido tu hoja de ruta? Hombre, la hoja de ruta era trazar el camino que ellos llevaban, ¿no? De dónde venían, dónde estaban y efectivamente a dónde tenían que llegar, ¿no? Saber que también que era una relación complicada, porque una relación con una diferencia de edad importante y que, bueno, planteate la pregunta, ¿no? Vosotros y los que nos estén viendo, ¿es una relación que puede funcionar, que debe funcionar, de hecho, no? Pues esa era una de las grandes preguntas a resolver a lo largo de la novela, ¿no? ¿Cómo iba a hacer ese encuentro? ¿Qué iba a pasar? ¿Sabes? Porque realmente una mujer ya madura, en una edad, con un muchacho universitario y tal, ¿qué licencia se puede permitir en un momento determinado? ¿Qué tipo de relación va a haber? ¿Qué pasos va a dar? ¿No? Y viceversa, ¿no? ¿A quién ven enfrente, ¿no? En un momento determinado? Pues eso es complicado, eso era importante. Eso es muy importante. Eso es muy importante, era complicado de llevar a cabo, ¿no? No me cuadraba que se lanzara una relación súper fuerte, súper intensa, erótica. No me cuadraba, ¿no? Claro, sí. Igual que tampoco podía ser fría, ¿no? Hay algo que tienen que encontrar el uno en el otro para que eso funcione, para que ellos y caminen, ¿no? Y no pasen de un mero encuentro fortuito, ¿no? O una situación como la que se plantea. Entonces, esa hoja de ruta era importante. Y luego, por otro lado, la parte de suspense, de thriller, que tiene la novela, que bueno, esos casos de muerte súbita que van ocurriendo alrededor de ellos, ¿no? Y como al final tiene todo que confluir, ¿no? Claro. Yo soy de la opinión que todo escritor deja muchas cosas o deja muchas pistas de él mismo en sus libros. ¿Tú descubriste algo de ti mismo dentro de este libro, del instinto? Hombre, ¿O qué aportación tuya personal de ti mismo hay en este libro? En este libro hay la aportación es mía, hombre, los primeros contactos, está en un momento con las redes sociales, ¿no? Es un momento en el que todavía ni existe Facebook, ni existe Instagram, ni existe WhatsApp, existen unos incipientes canales, no, ni X mucho menos, claro, ni Twitter, canales que los que te proporcionaban Internet, las empresas que distribuían Internet y te proporcionaban el servicio, bueno, te ponían sus buscadores también, ya empezaba a aparecer Google por allí. Y entonces, pues ahí está, pues los primeros chats que yo fui descubriendo personalmente en ese mundo, ¿no? Y como, por ejemplo, el nick con la chica o el personaje con el que empieza a interactuar a Mario en esas redes, que es Enredo, pues era un personaje, un nick real de una persona con la que interactuaba yo en aquellos momentos en redes. No, había unos canales y tal, tú te metías allí, canal de cine, canal de no sé cuánto, era otro enfoque, ¿no? Entonces eso está ahí, ¿no? Pues un poco la experiencia universitaria en el sentido de, bueno, que estás terminando la carrera y dices tú, bueno, pero laboralmente, ¿ahora qué? ¿No? Ese punto de la vida en el que tú dices, ya he terminado la carrera, o estoy a puntito de terminar, ¿y ahora qué? Esa incertidumbre también. ¿Y la relación con una mujer mayor? No, eso no. Eso no, ¿no? Eso no, esa experiencia no la he vivido, ¿no? ¿Tú ves? Esa ya es inventiva, ¿no? Esa me la he tenido que inventar, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos a la hora de crear el personaje de las carencias afectivas, emocionales y todo eso, pues muchas de esas son universales independientemente de la edad también. ¿Cómo definirías esta historia con una palabra que no es instinto, por supuesto? Es complicado eso, ¿eh? Una palabra, ¿eh? Una palabra sola, ¿no? Esto lo hace para llenar minutos del programa y eso, ¿no? Y de aquí yo la lanzo, la persona tiene que pensar y tal. Bueno, una frase también puede ser. No, una palabra. Una palabra, hombre,
Yo creo que verdad. ¿Verdad? Verdad. Hay mucha verdad en muchas cosas. ¿Y para comprarlo dónde lo podemos encontrar? Pues bueno, eso está distribuido a nivel nacional en cualquier librería. El que quiera y lo busque, pues lo va a encontrar. Muchas, ya sabéis, hacéis la búsqueda en internet y ¿No sale sale. el libro? Pero bueno, la Casa del Libro evidentemente está, en las librerías de Málaga, por Librería Luce, Proteo. En Amazon también En estará, Amazon ¿no? también está, o sea que no hay cualquiera de los canales habituales de compra que hay de libros, lo pueden encontrar sin ningún problema. Pues Víctor, muchas gracias. A vosotros. Ha sido un placer y eres muy fácil de entrevistar y me ha encantado. Hombre, hay que ponerlo fácil, ¿no? Sí, Ya que habéis sí, pegado el curro sí. de hacer la entrevista y prepararla, Sí, pues hay que pero ponerlo es fácil. muy cómodo entrevistarte. La verdad es que ha sido un placer. Encantado igualmente. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y ahora tenemos la siguiente entrevista a Paz Fanlo, también forma parte de nuestro colectivo de escritores malagueños. Buenas tardes, Paz. Buenas tardes, buenas tardes. Los abrazos que nos dimos es una novela que nace del alma y busca rescatarla del olvido. Está ambientada en la Málaga del siglo XVII y nos invita a mirar atrás sin dejar de pensar en lo que somos hoy. Su protagonista, Juan Mateo, un pescador convertido en cautivo de los corsarios berberiscos, se enfrenta a la pérdida, al recuerdo y a la necesidad de redención. Pero más allá del trasfondo histórico, esta obra es una reflexión sobre los afectos que nos expresamos, sobre los gestos que se quedaron a medias y las palabras que el tiempo no nos permitió decir. Entre la precisión histórica y la emoción íntima, Paz Fanlo construye un relato de belleza serena y hondura emocional. Una historia que habla de amor, esperanza y humanidad. Y hoy no hablamos solo del libro, hablamos de lo que el libro te ha devuelto. En tu web, nada más entrar, aparece la siguiente frase: con tesón, esfuerzo y disciplina se consiguen los sueños. Yo te pregunto, ¿crees que los escritores vemos reflejados los resultados aplicando lo que tú dices? Bueno, perdón primero, muchas gracias por entrevistarme. A ti. Estoy A ti encantada, por acompañarnos. encantada de estar aquí. Pues íntimamente sí. Íntimamente sí que yo, por lo menos, siento que el resultado me satisface mucho. Sí, lo que yo trato de mostrar en el libro, creo que a las personas que lo han leído han sido conscientes de los mensajes que yo he querido trasladar y claro, eso me satisface mucho y me da mucha alegría. El trabajo que he hecho... el trabajo que he hecho en principio me gusta mucho porque me gusta mucho leer y me gusta muchísimo aprender y claro, yo para hacer una novela histórica tengo que leer mucho porque tengo una idea general, Claro, te tienes que pero documentar tengo que mucho, profundizar claro. en la época, en el lugar, todas las circunstancias que ocurren en ese momento. A mí aprender eso me viene muy bien, me gusta mucho, siempre creo que hay que seguir aprendiendo, se cumplan años los que se cumplan, hay que seguir aprendiendo, al menos es lo que yo siento. Y eso es una parte, y la otra parte es después ir redactando y los personajes te van a veces influyendo un poco y vas cambiando o vas ampliando y terminas el libro muy satisfecha. Y si luego además ves que alguien lo lee, aunque sean pocas gentes, con pocas personas, aunque sea una persona o dos que le ha llegado, es maravilloso. Ya estás satisfecha. Sí, pero muchas veces los escritores nos encontramos como en ese limbo de no saber cómo publicar, ¿no? Cuando publicamos un libro, la presentación, que viene siempre lo mismo, ¿no? Entonces, ese disgusto, ¿no?, que puede tener el escritor,
¿tú crees que esas 3 palabras luego se materializan en ese sentido? O sea, al final todo se queda en el aprendizaje del escritor durante el proceso creativo. O, claro, porque luego está la parte de después, ¿no? De publicar el libro, las ventas y todo este tipo de cosas que nos preocupan, ¿no? Ese trabajo es, para mí, es el más dificultoso, porque no es la creación, no es el aprendizaje y luego la creación, que es lo más bonito. Es un trabajo más de hablar con la gente, de que te lo publiquen en un sitio, te lo publiquen en otro, ver los contratos. Eso es mucho Esa es la más parte más árido y fea, más ¿no?, del feo. escritor. Sí. Adentrándonos un poco ya a lo que es el título de la obra, ¿tú crees que cada vez nos damos menos abrazos en la sociedad? Igual nos damos muchos abrazos, pero son fingidos. No Es son verdad, es verdad. auténticos. No son auténticos. No. Sí, yo lo he titulado Los abrazos que no nos dimos porque, como decía Librada, cuando el hombre, el protagonista, se ve lejos de la familia, recuerda que no ha hecho lo que tenía que haber hecho, tenía que haberse dedicado más a la familia, y esos son los abrazos que no ha dado. ¿Y qué es para ti un abrazo? O sea, ¿qué podríamos decir? ¿Cómo entiendes tú lo que es un abrazo? Pues que si una persona te ve simplemente que no sonríes o con cara de preocupación, se acerque y te pregunte: ¿qué te pasa? ¿Yo te puedo ayudar? Cuéntame. Eso ya en sí es un abrazo. Para mí es un Yo creo, abrazo. Paz, que cuando alguien te abraza, tú notas perfectamente cuando ese abrazo es de verdad y cuando no es de verdad. Pues creo que sí, que se puede notar. Sí. Sí, sí. Porque yo noto o sea, o cualquiera puede notar esa intensidad con la que tú das un abrazo cuando tú de verdad aprecias a esa persona, ¿no? Sí. Y es verdad que los abrazos cada día son más importantes porque necesitamos mostrar nuestros sentimientos. Sí, sí, sobre todo ahora que muchos adolescentes ya empiezan con el teléfono y ves que están juntos, pero no están Y es juntos. verdad. Cada uno está con su teléfono, y eso no es preocuparte del que tienes al lado, no es, al menos cuando cuando yo era adolescente, que no existían los teléfonos, pues nos contábamos todos los problemas o todas las ilusiones, y creo que eso llega mucho más al conocimiento y a la amistad y al querer a las personas que tienes cerca. Y es verdad. Después de tantas presentaciones y lecturas que has hecho de tu libro y de la pasión que se te ve cuando tú lees partes de tu libro, ¿cuál te ha sorprendido más al escuchártela cuando la has hecho en voz alta? ¿Qué parte de tu libro te ha sorprendido más? Una parte que esperaba, que es em, la amistad entre dos personas muy diferentes. El protagonista con su mejor amigo son completamente diferentes. Uno es un pescador malagueño analfabeto, no sabe leer ni escribir, y el amigo es el deán de la catedral. Parece ¿La imposible noche y el día? que haya amistad entre ellos. Sin embargo, hay un hecho en la infancia que les unió y ha servido, aunque hayan estado tiempo sin verse, para que se consideren más que hermanos. Y al final de la novela se ve que su amistad y su amor entre ellos ha sido inquebrantable. Es lo que las personas necesitan, alguien que te ayude en todo momento o cuando lo más lo De necesites. esas amistades de toda la vida, ¿no? Que te acompañan toda Sí. la vida, ¿no? ¿Ha cambiado tu relación con la historia una vez que ya has publicado y has sacado, has compartido, ¿no? Tu historia con tus lectores? Que sí ha ¿Ha cambiado. cambiado la relación con la historia en el sentido de si ahora ves el libro desde otra perspectiva o lo ves diferente, si cambiarías cosas, no sé? No lo he vuelto a leer. Mejor que no, ¿no?
No lo he vuelto a leer porque un libro como un cuadro, pienso que siempre que tú hagas, pienso que siempre ves, pues podía haber puesto una luz aquí, podía haber iluminado más esta rama, y el libro es lo mismo. Podría haber cambiado esta frase, podía no haber puesto esta palabra, se podría entender mejor esto de esta otra forma. Y una relación con el libro ha sido que yo pensaba que es el tipo de libro histórico, eh, igual, aunque dicen que está muy de moda, yo pienso que no lo lee todo el mundo. Pero ha habido muchas personas que han ido a ver la película El cautivo, que mi libro salió justo un año antes. Y me han dicho que cuando estaban viendo la película, es que me lo han dicho varias personas, que cuando estaban viendo la película El cautivo, reconocían todo lo que había en la pantalla porque habían leído mi libro primero y que reconocían a Argel. Fíjate, Y eso, pues es es una algo satisfacción para que ti, sí, ¿eh? digo, oye, pues mira, mi libro tiene este valor que yo no sabía. Hay personas esos que te dicen cosas que tú no has caído en ello. ¿Qué te ha devuelto el público que no esperabas encontrar? ¿Qué respuesta te ha dado sobre tu libro que tú no te esperabas? Pues, pues de las personas que lo han leído, las que me han dicho que les ha gustado mucho. Eso es muy importante. Sí, es verdad. Sí. Me da una gran satisfacción y me anima a seguir escribiendo, aunque cuando yo empecé a escribir no sabía si a la gente le iba a gustar o no le iba a gustar, pero si encima te da satisfacciones, te anima mucho más para seguir Para seguir escribiendo. adelante. Ujú. El fragmento más emocionante del libro, ¿dónde lo ubicaría exactamente? Más Porque, bloqueante. no, el más emocionante, quiero decir, si lo sitúas, es el primer párrafo, el último por ser ya la última palabra, la última frase. Sí. Te vamos a obligar a leer el libro de nuevo. Quizá no quiero que me obliguéis a leer esa parte, pero es una parte del final cuando están hablando los dos amigos. Eso, eh, eso yo creo que, bueno, y también hay una parte muy emocionante que yo he llorado cuando lo he escrito. Y, y tengo algunas amigas que han ido leyendo los capítulos según yo los escribía, y cuando yo se los he leído, yo he llorado al leerlo, pero de llorar, de caérseme las lágrimas. ¿Has Eh, pensado alguna vez cuando lees algún, porque mi pregunta siguiente era que qué fragmento es el que te emociona más, ¿no? Y entonces creo que lo has contestado, ¿no? sí, este uno. Pero cuando un fragmento te hace llorar, ¿tú pensabas que algo que tú escribes te iba a emocionar a ti, personal? Antes de empezar a escribir el libro, no pienso que no pensaba que me podía hacer llorar, pero una vez que lo he escrito y me he metido en los personajes y en la situación, lo he vivido tan adentro, tan dentro, que he llorado. Y ojalá todo el que lo lea llore. Llore. Eso sería muy buena señal, ¿no? Eso de que transmite un montón, ¿no? Sí, 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 porque además es algo que yo quería poner en el libro, em, para un granito de arena para concienciar a la sociedad sobre un tema actual, que claro, lo que tú has dicho al principio, es una novela histórica, es el siglo XVII, pero los sentimientos humanos Sí, son los sí, mismos. es verdad. Entonces, aunque es un tema actual, Mm. se pudo dar muy bien en aquella época. Y es algo que quiero que la gente lo lea, y si llora mejor, porque así se podrán resolver mejor los problemas de la sociedad de hoy.
¿Qué es lo que te enseña la obra, no a nivel de conocimiento, sino a nivel de habilidades? Si has desarrollado algo a posteriori, ¿no? ¿Qué es lo que qué te llevas de la obra? Que, que yo como escritora me he visto más suelta a la hora de redactar y de la sintaxis. Yo me he visto mejor. Sí, pero no a nivel de conocimiento. Quiero decir, a nivel de haber desarrollado alguna habilidad o haber aprendido a ver la vida de un modo distinto o, no sé, empatizar con alguna causa. No sé, quizá, bueno, lo de la causa es lo que te he dicho, es lo que os he dicho hace un momento. Em, pues, ¿Cuál es la pues no sé. causa, Paz? Pues la causa es el acoso escolar. Ok. Como comprenderéis, en aquella época no había la enseñanza arreglada como Claro, y se ahora, normalizaba todo mucho, ¿no? pero sí que había amistades entre los niños del mismo barrio. Esto es en el barrio de pescadores. Entonces los niños se meten Sí, es verdad. con Eso es otros universal, eso niños. es... Mm. ¿Hubo algo que no te atreviste a decir en su momento o escribirlo y que hoy lo dirías y lo escribirías? Pues igual sí. Y es la noche de bodas del protagonista, que ¿La ahora describirías? es que la he escrito, Sí, pero la he escrito demasiado poética. ya. Y Entonces una noche de boda poética. Así que no, ¿no? yo pienso que tenía que haberla quizá hecho más natural, más natural. Mm, Porque, bueno, de todas las formas se puede ser el protagonista escribe la novela Ujú, y él escribe su noche de bodas, porque ya. claro, él, él está recordando toda su vida anterior y por eso los abrazos que tampoco se dio. Y se puede ser analfabeto y ser un poeta, Absolutamente. pero pienso que quizá tenía que haberle metido un poco más de ¿De salsa? de ¿De salsa? tú que escribes cosas Sí, de erótica, más eróticas. cosas, no, yo Pues escribo lo mío, cosas. mi noche de bodas es erótica, pero muy poética. ¿Qué le dirías a a la Paz que escribía esa obra ahora que ya la ha publicado? ¿Le dirías eso también? O sea, Sí, aparte de todas las cosas, ¿no? sí, ¿Qué más le sí. dirías? Que siga, que siga, que siga, porque a veces tienes momentos un poco bajos, pero sí, que siga escribiendo. Pero eso también es natural, ¿no? Forma parte del proceso. O sea, eso, o sea, sí, esos momentos bajos, ¿no? Que tú comentas, que Sí, forman es un parte de... momento que, pues, yo que sé, cualquier circunstancia que te pasa en la vida y dices, ya no voy a volver a escribir, ya no puedo seguir adelante, los problemas igual ¿Te ha pasado ponen... eso alguna vez? ¿Qué? ¿Te ha pasado eso alguna vez? Sí, pero han sido cosas eh, poco importantes e importantes, por ejemplo, relacionadas con la salud. Ya. Entonces, si me he visto que me dolía algo, o que esto y hoy no mejoraba, ya no puedo seguir escribiendo. Y luego, sí, sí, tienes que seguir. ¿Qué te gustaría que esta obra acompañara a quien la lee por primera vez? ¿Quién acompañara? Es que no entiendo. ¿Qué te gusta esta obra, el que coja tu libro, te gustaría que lo acompañara en qué sentido? Que se sintiera identificado, que la lea con esa pasión con la que tú escribes. Bueno, identificado con él no, porque es una situación que en este momento no se No se da en daría. nuestra sociedad, no se da ni en nuestras relaciones geográficas ni políticas, no se da. Eso ya pasó a la historia. Pero, pero sí que le llamase la atención y que fuese más, más amigo de sus familiares, de sus amigos, eh, que se diera cuenta del valor de la amistad y del valor del amor cuando es amor, amor y es alguien que te acompaña toda la vida y te ayuda en todo.
Es muy importante para ti la amistad y el amor y no quedarte nunca con las ganas de abrazar o de decir te quiero a alguien, ¿no? Sí, aunque bueno, yo también me tengo que enmendar la plana Ya. porque yo también fallo, pero yo como fallo ahí me he dado cuenta y por eso lo he escrito. El mensaje es ese, que tenemos que tener en cuenta más a los de al lado y a los que queremos, a ayudarles más y amarles más. Ujú. Después de todo ese recorrido que llevas a lo largo de toda tu vida, ¿hacia dónde evoluciona o si sigue evolucionando, hacia dónde vas como escritora? ¿O hacia dónde, cuál es tu meta, por Eh, así decirlo? pues igual evoluciono diferente, pero yo quiero seguir escribiendo sobre la gente del pueblo y sobre las minorías, porque de las sociedades antiguas que lo pasaron mucho peor que nosotros, viene nuestra sociedad. Son los que nos han traído a la sociedad en la que vivimos hoy y sin embargo de ellos no se habla ni se dice nada. Entonces yo seguiría hablando de la gente que ha pasado desapercibida. Dándole voz. Sí, de hecho tengo 2 novelas más y, y he empleado ese tema. Ahora mismo estoy dando voz a una persona, a un personaje muy importante español que ha pasado desapercibido y fue una persona, mm, fue un esclavo y sin embargo reconocidísimo, cultísimo. em, no Que no quiero nos va a dar deciros pista, quién ¿no? No era, nos va a dar pista, ¿no? pero llegó a ser más que mucha gente de la sociedad de su tiempo y sin embargo casi nadie habla de él. Y la otra novela que tengo escrita, esa está a medias, y la que tengo escrita, pues también habla del siglo XVII y alterno los reyes y la corte con sus sirvientes. Entonces yo empleo como historia a Felipe IV y a Olivares, pero en realidad lo que estoy contando es cómo viven los sirvientes Ya. en aquel Le das momento. voz a los más débiles, ¿no? Sí. ¿Tú crees que la sociedad de aquí a unos años va a evolucionar o va a involucionar? Pues, ojalá evolucionara. Sí, lo dice ojalá. O sea, porque Pero ya entonces, está condicionando no la lo tienes respuesta, muy claro, ¿no? Hombre, me gustaría que cada vez fuese mejor. Eso sí, lo dudo mucho. Creo que hay valores que se están perdiendo. En los valores que yo fui educada, claro, yo ya soy muy mayor y, y pienso como las personas mayores que lo que a ellos les inculcaron era muy bueno. El valor del esfuerzo, de estudiar, de trabajar. Ya sé que la situación del trabajo no está bien, pero pienso que siempre se puede intentar que uno tiene que valerse por sí mismo y no por ayudas, porque si tú te sirves de ayudas, no vas a ser libre. Vas a estar siempre debajo de la ideología que te dé ayudas. Indudablemente, hay mucha gente que necesita ayuda, eso por supuesto, pero pienso que tendríamos que inculcar más el valor del esfuerzo y del trabajo y que decía de tener en cuenta a los demás. Eso me Pero eso parece es fundamental en esencial. las familias, Sí, esos valores, sí, ¿eh? sí, sí, Porque perdón. los valores se transmiten en la familia realmente, Sí, ¿eh? sí, 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 sí. Eso es la familia la que lo tiene que Sí. inculcar. Pues Paz, muchísimas gracias y suerte en tu camino Muchas literario. gracias a ¿Dónde vosotros. podemos encontrar tus libros, Paz? Pues ahora mismo la entrevista está en Málaga, Sí. porque es del colectivo malagueño de escritores, y en Málaga se puede encontrar en la librería Luces, en la Alameda principal, y también en Proteo Prometeo. Se puede encontrar en cualquier librería de España. Ujú. Si no la tienen, no importa, porque la piden a la editorial y igual tarda 4 días o 5 en llegar, pero Pero que es fácil encontrar tus sí. libros. Mm.
Pues ha sido un placer. El placer ha sido mío. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora entramos en el bloque de las reseñas y en este programa se la dedicamos a Francisca Cobo y a las flores del jardín, que es como se titula su poemario. Hoy, como ya os digo, va para Francisca Cobo y su libro Las flores del jardinero. Un libro que no solo refleja la delicadeza poética de Francisca, sino también la belleza de su alma. Para quienes tenemos la suerte de conocerla en el colectivo, sabemos que detrás de cada palabra escrita hay una persona que pone en la poesía el mismo cariño y dedicación con la que abraza la vida. Francisca no es solo una escritora excepcional, sino una persona dulce, cálida y generosa, que con su humildad logra tocar el corazón de todos los que la rodean. Este libro es sin duda un reflejo de su esencia, un jardín donde las emociones florecen, donde la poesía crece con suavidad y donde cada verso nos invita a mirar el mundo con una mirada más profunda y sensible. Y es que para Francisca las palabras son como las flores, que con el tiempo se convierten en recuerdos, en vivencias y en momentos que vale la pena guardar. Cuando leemos su libro se comprende que Las flores del jardinero, no nace de una intención literaria fría, sino de la necesidad de expresar, de comprender y de ofrecer. Francisca escribe desde la vida, desde lo que duele, desde lo que se ama, desde lo que se pierde y desde lo que pese a todo sigue brotando. Sus poemas no buscan deslumbrar y buscan acompañar. No se impone nunca, se acerca. Y en ese gesto hay una enorme honestidad. Leer este libro es pasear por un jardín interior. Cada poema es una flor distinta, algunas luminosas, otras más sombrías, otras frágiles y otras firmes. Todas verdaderas. No hay artificios innecesarios. Hay emoción y silencio. Hay una voz que se atreve a decir sin alzar la voz. Francisca entiende la poesía como un espacio de encuentro, no como una exhibición. Y eso se nota en cada página que se lee, ¿no? En sus versos encontramos la huella de una mujer que ha vivido intensamente y que ha conocido la pérdida, el aprendizaje y la transformación. Pero lejos de endurecerse, ha elegido seguir mirando con ternura. Esa es quizás la mayor enseñanza de este libro, que se puede atravesar la vida sin renunciar a la sensibilidad, que se puede haber sufrido y aún así seguir creyendo en la belleza. Las flores del jardinero no es un libro para leer deprisa, es un libro para detenerse, para abrirlo como quien abre una ventana y para leer un poema y quedarse un momento en silencio, para reconocerse en una imagen, en una palabra, en una emoción que parecía propia y de pronto alguien ha sabido nombrar. Francisca no solo nos regala poesía, nos regala una forma de estar en el mundo, nos recuerda que todos llevamos dentro un jardín y que cuidarlo también es un acto de amor. Por eso este libro no se cierra cuando termina la última página, se queda, florece dentro y nos acompaña, como lo hace Francisca. Pues terminamos con la última entrevista, en esta ocasión a Ana Medina, ella es periodista, escritora y poeta. Ha desarrollado su labor en prensa escrita, también en radio, en televisión y actualmente forma parte del programa Periferias en 13, un espacio que mira la realidad desde los márgenes, desde lo humano y de lo que casi nunca, ¿no? Lo que ocupa los titulares. Pero hay en ella otra voz igual de poderosa, que es la voz poética, que vamos a descubrir hoy. Es autora del poemario Vagón Silencio, también ha sido reconocida en distintos certámenes de poesía. Su escritura nace del silencio, de lo pequeño, de aquello que no siempre se ve, pero que nos atraviesa. Junto al escritor Antonio Jesús Sánchez Reina ha publicado además la novela El pez de barro, una historia ambientada en la Málaga romana que habla de fe, de coherencia y de seres humanos que buscan su lugar en el mundo. Un libro donde la historia se mezcla con la emoción y donde la mirada de la poeta también late. Así que vamos a conocer la faceta periodística y también la faceta poética. Muchísimas gracias, Ana. Gracias a vosotros por acercaros a la obra, ¿no? A la obra de esta humilde escritora. Bueno, una mujer muy completa, Ana? Muy completa. Como periodista, ¿cómo ves la realidad de hoy en día, todo lo que nos rodea? La realidad convulsa, ¿no? En la que vivimos. Sí, el otro día decía un amigo mío, ¿no? Qué mundo tan raro, ¿no? Este en el que vivimos, y es verdad, ¿no? Yo tengo un hijo de 18 años ahora y digo, madre mía, es que su mundo no se parece nada al mío.
y no hace tanto tiempo, ¿no? Yo creo que nosotros, los que ya tenemos a lo mejor unos pocos más de años, nuestro mundo se parece más al de nuestros padres, al de nuestros abuelos incluso, que en tan poco tiempo todos los cambios que estamos viendo, ¿no? La inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Que ya pues lo estamos utilizando para tantas cosas, ¿no? Y que tantos riesgos también conlleva y tantos retos nos plantea. Peligros, ¿eh? Entonces es verdad que dices tú, ahora, ¿qué es la verdad, no? La verdad ya es algo como muy diluido, como que se utiliza para lo que te interesa o para lo que no te interesa, ¿no? Y la manipulamos y al final yo creo que como seres humanos necesitamos también creer que hay una verdad, ¿no? Que es para todos igual y que a raíz de ahí podemos construir nuestra vida y nuestras relaciones, ¿no? Certezas, ¿no? Al final. Efectivamente, efectivamente. Entonces, pues como periodista con un poco de miedo miro el mundo, pero también, bueno, con esperanza de que al final el ser humano yo creo que busca esos pilares que le sostengan O sea, siente el y sentido común al menos, ¿no? La sí, coherencia. sí, sí. ¿En qué momento esa visión que tienes como periodista necesita convertirse en poema? Fíjate que yo escribo desde pequeñita, yo creo que nos pasa mucho, ¿no? A los que somos escritores, desde chicos ya empezamos a manipular las teclas, ¿no? Y empezamos a escribir, pero me había tirado muchos, muchos años sin escribir. Lo típico que te convences a ti mismo de que escribir es una afición inútil y de que te tienes que poner a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, mis viajes por trabajo precisamente, ¿no? Por eso el poemario se llama Vago en silencio, pues empieza a brotar de nuevo, ¿no? Empieza a brotar la escritura y en forma de poesía, algo que yo no me esperaba para nada, porque mi padre, por ejemplo, sí que ha escrito poesía, pero yo veía como la poesía algo muy difícil. Muy difícil, yo también Muy lo veo así. difícil. Y sin embargo, pues empecé a escribir poesía y me di cuenta de que la poesía también te da mucha libertad, porque cuando tú escribes un relato o escribes una novela, te tienes que regir por unas normas Ya. dentro de, ¿no? A no ser que tengas un estilo muy, muy innovador, ¿no? Y en la poesía, esas fronteras, puedes utilizar palabras como quieras, puedes darle nuevos sentidos, puedes crear, puedes... Entonces me encontré con una libertad para expresar cosas que a lo mejor son más difíciles de expresar en otro formato, en otro género, Sí. que me dieron como mucha luz, ¿no? Y para mí fue como que respiraba, ¿no? Respiraba como ese alma de escritora que estaba ahí apagado, empezó a respirar de nuevo. Tu poesía tiene mucho de silencio, ¿no? Y de pausa, lo cual es una paradoja en el mundo en el que vivimos, no tan ruidoso. ¿Tú crees que al final es una forma de resistirte, ¿no? A ese ruido o esa convulsión? Sí, es verdad que el libro se llama Vago en silencio porque además yo siempre pedía volver en el vagón silencio o ir en el vagón silencio, primero porque te permite descansar, que cuando vas en el tren, ¿verdad? De pronto te encuentras con que el de al lado va hablando por teléfono y te lleva las 3 horas de... Un niño llorando. o un niño llorando o cualquier cosa, ¿no? Entonces yo pedía el vagón silencio y es verdad que el silencio es necesario Sí, es verdad. para nosotros. Primero para reflexionar, para saber escucharnos a nosotros mismos y luego por otro lado yo creo que si habláramos sin silencio, si no fuéramos capaces de escuchar, de hacer ese silencio propio para escuchar al otro y abrirnos a lo que el otro tiene que decirnos, pues no habría diálogo, ¿no? Al final sería un monólogo, un soliloquio y ya está. Entonces el silencio es necesario y en la poesía el silencio es necesario, en la música el silencio es necesario y mi poesía, que es verdad que es muy espiritual, yo creo que también tiene ese punto de que el silencio, ¿no? Al final es también calma, es reposo, es... Se necesita muchas veces el silencio, ¿no? Sí, De hecho, en la radio nos extraña, ¿no? Tú que has trabajado en radio, cuando hay un efectivamente. silencio, dices, bueno, ¿qué ha pasado con la Es radio? como que ha pasado, ¿no? Sí, sí, sí. No se puede alarma. tolerar, no se puede tolerar muchas Sí. veces. Vagón Silencio es un título muy, muy evocador, ¿no? ¿Qué viaje emocional propones al lector en este libro? Fíjate, yo creo que es el viaje de una búsqueda. Es el viaje de la búsqueda del sentido de nuestra vida, ¿no? Al final hacemos muchas cosas. Yo, y a todos nos pasa, ¿no? Cada día digo, pero bueno, tenía tantas cosas que hacer, al final, no sé por qué me planteo tantas, porque al final llego a 2 como mucho verdad. y ya está. Debería ser más optimista y decir desde el principio voy a hacer 2 y me quedo en eso, Sí, ¿no? sí. Entonces esa búsqueda de decir, todo lo que hacemos, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué me levanto cada día? Ya.
¿para qué ¿no? Me pongo en pie? ¿Para qué escribo? ¿Para qué vivo? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene, ¿no? Todo esto. Entonces esa búsqueda del sentido de la vida, ¿no? Para mí esa búsqueda tiene ese componente espiritual, ¿no? Pero habrá otras personas que el sentido sea otro. Entonces esa invitación a buscar en lo Y profundo. todas esas preguntas que te hace encuentras respuestas. Casi todos los poemas empiezan con preguntas o Ujú. empiezan a veces con lucha, a veces con enfado, a veces con tristeza, pero sí que me doy cuenta de que al final hay como un punto de solución, ¿no? O de esperanza o de horizonte. Entonces, algunos de ellos son incluso como un diálogo, ¿no? Un diálogo entre el alma y Dios, o un diálogo entre la vida y el que la observa, ¿no? Pero casi siempre, Qué si no profundo, hay ¿no? respuesta, sí hay un anticipo de respuesta. En El pez de barro te adentras en la novela histórica, dejas un poco, ¿no?, la poesía para entrarte en la prosa. ¿Por qué este cambio? Fíjate que la novela yo creo que para mí ha sido siempre como lo que más me ha atraído, pero no me veía capaz de hacer una novela. O sea, me parecía algo como de... Yo soy muy caótica, muy desordenada. El otro día veía en Instagram a una chica que decía, mi hobby es tener hobbies. Pues yo era un poco así, ¿no? De voy a hacer crochet y empiezo algo y no lo termino. Voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Veía una novela como imposible. Y sin embargo, pues esa historia vino a mí en un momento dado gracias a mi compañero Antonio Sánchez Reina, y fue como muy natural el decir, vamos a escribirla juntos. O sea, venga, yo te ayudo a escribirla, no, vamos a Pero escribirla hay que tener mucho feeling con una Sí. persona para escribirla a 2 manos, a 4 manos, ¿no? Totalmente. Además, yo siempre lo cuento, digo, nunca nos hemos peleado. Empezamos a escribirla en 2021 Sí. y nunca nos hemos peleado. Es verdad que al principio teníamos que negociar ciertas cosas, ¿no? Pues esto yo lo veo así, pues yo lo veo de la otra manera, pero al final nos hemos entendido muy bien y ha sido una experiencia muy bonita en lo literario y en la amistad también, ¿no? Nos ha hecho crecer, nos ha hecho vencer esos miedos, esas dudas, esas inseguridades que nos entran muchas veces, y a mí él me ha dado mucho orden, mucho método, y yo a él le he dado a lo mejor pues un poquito De tu locura. de mi locura y de la poesía y de, ¿no? Lo que me llama la atención de este tipo de novela escrita, ¿no?, con dos autores, es cómo se identifica qué parte es de, ¿no?, de cada cual. O sea, quiero decir, cualquier persona que lea la novela, ¿cómo identifico que esta parte es de Ana y la otra es de él? Es difícil y los que nos conocen nos lo han dicho que les ha costado, o sea, que no han notado esas dos plumas diferentes, ¿no? Porque es verdad que nos dividíamos, a lo mejor había capítulos que decíamos, venga, yo me siento como más llamado a escribirlo, empiezo, pero luego se lo daba al compañero, el compañero lo destrozaba, se lo devolvía, el otro intentaba ver cómo apañaba lo que... Entonces al final ha salido un resultado como muy trabajado, cada párrafo muy trabajado por los dos, en distintos tiempos, pero muy trabajado por los dos, y no se nota mucho. Sí hay me acuerdo en una de las presentaciones que cuando firmábamos libros, una chica que se lo había leído me dijo, yo creo que este párrafo, esta parte, ¿no?, en la que contamos un sueño, yo creo que esto es de Antonio. Y digo, sí, efectivamente, eso es más de Antonio que mío. Y dice, por lo menos me siento feliz de haberlo descubierto. ¿Qué parte de la poeta hay en ese libro? Yo creo que mucho, porque al Sí, ¿no? final uno no puede negar Lo que eres, ¿no? lo que es, ¿no? Y un amigo que es poeta, que seguramente conoceréis, malagueño, Salva Marín, me dice, es que la poesía es síntesis, ¿no? Y la novela es expansión. Entonces son dos movimientos diferentes, ¿no? Entonces yo creo que yo he intentado pues transmitir muchas cosas que a lo mejor se podrían haber contado durante páginas y páginas y páginas de una manera como más sintética, más de pincelada. Más de poeta, ¿no? Claro, más de poeta, más de poeta. Y cosas que a lo mejor, porque claro, la novela cuenta cosas duras también, ¿no? Es la historia de un martirio, ¿no? De Ciriaco y Paula, patronos nuestros de los que conocemos muy poquito y verdad, que acabaron siendo martirizados, ¿no? Entonces decíamos, pero no, o sea, yo no quiero hacer una novela gore, no quiero hacer una novela incluso contando algo tan duro como que a uno lo maten. Yo quiero que se cuente de una manera en la que uno trascienda
la Con más violencia, dulzura, ¿no? claro, trascienda la violencia y dé un salto más allá, ¿no? Y lo vivamos incluso desde dentro del que está, desde el otro, pero superando lo material. ¿Cómo se interrelacionan tus poemas y esta novela? O sea, el estilo, Sí, ¿qué parte de ti se involucra? yo creo que esa búsqueda que decía antes, ¿no? Del sentido también está en la novela. Porque al final lo que nos hemos preguntado es quiénes pudieron ser estos dos personajes para que siglos y siglos y siglos después sigamos conociendo sus nombres, ¿no? Siendo como decía Paz, no son personas que hayan tenido poder ni que hayan No. tenido autoridad. Eran personas sencillas, un chico y una chica jóvenes malagueños que siguen siendo conocidos hoy, ¿no? Entonces, esa búsqueda de decir cuál fue el sentido de sus vidas, cómo lo encontraron, cómo vivieron eso en relación con las personas con las que vivían, porque creemos que si alguien llega a algo como ellos llegaron, ¿no? No llegan solos, ¿no? Igual que la novela no la hubiéramos a lo mejor escrito Ya. Antonio o yo independientemente, pues yo creo que ellos se necesitaban mutuamente y necesitaban a todas las personas que formaban parte de su Hay vida. cosas que están destinadas a ser así Sí, y a encontrar sí, personas que están destinadas a encontrarse yo y a creo que tener una sí, yo historia, creo que ¿no? sí. Bueno, de hecho, la novela empezó en un autobús. O sea, la novela empezó por un encuentro fortuito en el autobús, después de un montón de tiempo sin vernos, Antonio y yo, y nos encontramos después de la pandemia, por casualidad, porque él es conductor de autobús, aparte de escritor. Yo me subí en un autobús porque me había hecho daño en un pie y tenía que ir, en vez de ir andando, ir en el autobús, y allí nos encontramos y de ahí surgió el vamos a quedar a tomar un café, y del café tengo esta historia, vamos a hacerla. O sea, cualquiera diría imposible, ¿no? A lo mejor nos hubiéramos seguido conociendo y encontrando en otros ámbitos y Y no nunca se hubiera dado, hubiera surgido esa idea. es verdad. ¿Con qué te sientes más cómoda? ¿Con los hechos como periodista o con las emociones de la poetisa? Con las emociones. Sí, ¿no? Mm, sí. Yo, de hecho, soy muy llorona, soy muy, muy sensible, ¿no? En el sentido de que es verdad que la emoción para mí es un lenguaje al final, ¿no? Ya. También, sí. ¿Te gusta escribir desde lo que has vivido u observado o desde lo que todavía no ha sucedido y te gustaría que sucediera? Yo creo que al final caemos siempre en el campo que conocemos. Y aunque uno escriba de cosas que no conoce o que, bueno, porque fíjate, la Málaga romana, ¿no? Yo para la historia soy un mendrugo de pan, o sea, Antonio sabe mucho de historia, pero yo me he tenido que empapar mucho para saber, bueno, cómo eran las casas, cómo comían, cómo bebían, cómo se sentaban, cómo se relacionaban. Pero es verdad que en el fondo aprendes todo eso, pero después te das cuenta de que pones mucho de ti en ese personaje, en el otro. A lo mejor, pues tu mal humor no se lo guardas a la santa, se lo guardas a otro, pero lo reflejas, ¿no? O esta persona con la que viví esta situación, pues me sirve para identificar ese sentimiento que puede experimentar, ¿no? Un personaje. Al final hay mucho de imaginación, pero también hay mucho de experiencia, ¿no? De experiencia y sobre todo experiencia nuestra, ¿no? Profunda. Cosas que no te atreves o que no expresas normalmente y que a través de la literatura puedes expresarlo, ¿no? Ana, ¿tú crees que la poesía tiene un lugar real en la vida diaria o es algo así como sigue siendo todavía algo un poco secreto, ¿no? La poesía, algo tan sumamente íntimo que no describa la realidad de la vida. Yo creo que describe la esencia de la vida y mucha gente que a lo mejor no lee poesía se asoma a un poema por casualidad y reconoce ahí algo suyo. Yo creo que la poesía siempre nos invita a reconocer lo que llevamos por dentro, ¿no? Creo que es como un lenguaje muy natural de lo más profundo de nosotros mismos si somos capaces de escucharlo o de Sí, identificarlo, porque también es verdad que muchas veces vivimos en la superficie de la vida, ¿no? Y en distintas etapas o personas que no les interesa o no tienen esa oportunidad de aprender a mirarse hacia adentro.
Y la poesía es más profundidad que otra cosa. Y ¿no? la poesía para mí sí, para mí es un lenguaje que expresa lo más profundo. Yo creo que para todo el que lee poesía y le gusta la poesía es porque encuentra algo más profundo que en cualquier otro, ¿no? Creo que sí, sí. Y en ese sentido yo creo que interesa si uno está dispuesto a Sí, es dejarse verdad. abrir un poquito, ¿no? Esa grieta que penetre dentro de uno. ¿Qué te gustaría que se llevara consigo un lector, ya sea de tus poemas como de la novela? Pues me gustaría que aprendiera a mirarse y también a descubrir lo bueno, lo bello y lo verdadero que hay en la vida, ¿no? Que creo no sé, que todos lo tenemos, ¿no? Hasta a lo mejor la persona que peor nos cae, pues la vida de esa persona tiene sentido, Tiene ¿no? sentido, Tiene sí. un sentido, tiene una misión, fue Y a lo mejor soñado, nos cae mal por algo. claro, por algo nuestro, no tanto... Es verdad. Pero yo creo que sí, que estamos llamados a descubrir eso. Y si alguien que lee esa poesía o que lee la novela se plantea el hecho de decir, voy a mirar con ojos nuevos mi vida y voy a mirar con ojos nuevos la vida de los que están en mi vida, que por algo será, pues bendito sea Dios. ¿Qué está escribiendo hoy Ana Medina? ¿Quién escribe, la periodista o la poetisa? Pues ahora mismo la periodista. Ahora mismo la periodista. Y en la promoción, como hablabais antes, ¿no? De una novela que tienes que dedicarte mucho a pues, hacer presentaciones, a darla a conocer, a las redes sociales, a alimentar todo eso. Te lleva tanto Es tiempo verdad. que para compaginarlo con tu trabajo, con familia y con vida es complicado. Pero bueno, ahí estamos ya planteando, Antonio y yo, el hecho de decir, bueno, no nos hemos peleado en la primera novela, a ver si en la segunda lo conseguimos. Porque hay una segunda. Todavía no está planteada, pero sí estamos ya intentando lanzar la red. Pues Ana, muchísimas gracias y a seguir escribiendo la vida, sobre la vida. Muchísimas gracias a Muchas vosotros. gracias, ha sido muy interesante. Gracias. Llegamos al final de este programa. Ha sido un programa lleno de cultura, de arte y de grandes invitados. Queremos agradecer a nuestro invitado Víctor porque ha sido una entrevista súper interesante y por compartir con nosotros su trayectoria y su pasión por la cultura. Y también queremos darle las gracias a nuestra segunda invitada, Paz Farlo, por bueno, pues abrirnos las puertas de su corazón con su amor por Málaga a través de la historia. Y por supuesto a Ana, una mujer tan sumamente completa, y por presentarnos sus obras, tanto de poemas como la novela. Ha sido un placer. Y antes de despedirnos queremos compartir un momento muy especial porque Paz Farlo le va a dar el logo a nuestra invitada Ana Medina, una forma de agradecimiento de nuestro colectivo. Bueno, pues para mí es un honor darle el logo del colectivo a una persona que, aparte de que la hayáis traído aquí por su recorrido cultural y por también ser escritora y poetisa, yo cuento con su amistad y con sus abrazos. Y con sus abrazos, ¿no? Que no falten nunca los abrazos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti por acompañarnos. Y a ti también, Paz. Muchas gracias a acompañarnos. vosotros. Y con esos abrazos nos despedimos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Y después nos daremos los abrazos, pero ya en privado.